Capítulo 4. Era la primera vez que Samuel iba a una de esas reuniones. No estaba seguro de querer hacerlo. Había oído las peores anécdotas. Pero también había oído que si uno tenía miedo al hacerlo, era peor, que vería cosas. La habitación estaba iluminada solo por velas puestas de forma estratégica en 5 rincones distintos. Estos dibujaban un pentagrama enorme. Un círculo en el medio, hecho con sal, parecía llamarlo. Sentía como si un viento que venía desde detrás de él lo estuviese empujando hacia el interior. Pero de ser así, la sal se movería. Por ende, estaba en su cabeza. O quizás no. No mencionó nada. No quería pasar vergüenza y dar a entender a los demás que él se sentía espantado por sus costumbres y prácticas. Él no estaba ahí porque lo deseaba. No. Solo quería el favor, el tributo. No veía otra salida. Algo debía hacer. Un tumor en el cerebro, uno de los inoperables, lo encadenaba a una cuenta regresiva. Con esto podés lograr lo que sea, le habían dicho, seguros de ello. Una vez curado, ni te vas a acordar, fue el consejo de otro. Hizo lo posible por recordar las indicaciones que le había dado el sumo sacerdote. Cómo era el ritual, por qué no debía hacer preguntas, qué cosas debía tener en mente. Intentó concentrarse, recordar cada detalle, pero le era difícil. Estaba rodeado de personas desnudas. Algunos eran niños y otros lo miraban a él, bañado en la sangre de algún animal de granja que no había alcanzado a identificar. Recordaba el grito del animal cuando lo mataban, a solo metros de él, pero aún así, con un alarido tan potente que lo había atontado. Podía haberse tratado de una vaca, un caballo o un cerdo, quizás hasta una oveja, pero no solo no lo había visto, sino que probablemente el corte había sido en el cuello, lo cual había convertido el grito de dolor en la deformidad que él había alcanzado a escuchar. Volvió en sí, siguió esperando la señal. Tenía que sonar la campanilla del sacerdote. Cerró los ojos. No tenía por qué seguir viéndolos a todos. Ninguna parte del ritual lo requería. Los abrió de golpe, asustado al oír el grito de un niño. Era en la habitación de al lado, donde los marcaban. Él no había gritado al recibir su marca. No, él estaba siendo iniciado de adulto, algo muy extraño. Solo las personas más desesperadas lo hacían. Y no todos alcanzaban a pedir su deseo. Sonó la campanilla y él prestó atención, abrió los ojos y ajustó la vista a la oscuridad. Un hombre con unos kilos de más, también despojado de sus ropas, se asomó con un bol enorme y lo dejó en el medio del círculo. Luego se alejó. Él reconoció al hombre. Era el cascarrabias que siempre estaba en su pórtico mirando pasar la gente. Se lo veía totalmente distinto, vulnerable, entregado al ritual. Samuel siguió las órdenes que recordaba. Caminó hasta el medio donde se encontró con una persona que estaba siendo iniciada. Ella se había puesto la marca en el muslo. Él, al notarlo, no pudo evitar enfocarse en la entrepierna de la mujer y sentirse algo excitado. Se remojó los labios con la lengua y luego la miró a los ojos. También la reconoció. Era Aída, la mujer marginada del barrio, la que jamás encajó, de la que tan mal hablaban. Esto daba a entender cómo toda la comunidad podía separar sus vidas privadas de aquella práctica religiosa. La habían dejado entrar a pesar de todo. Tal como debían, ambos se pusieron de rodillas, y a medida que los demás rezaban, ellos, cual perros, se pusieron a beber el líquido que llenaba el bol. Por momentos sus rostros chocaban, pero así como el círculo los llamaba hacia el centro, el líquido hacía que se llamasen el uno al otro. Primero chocaron sus labios, luego sus lenguas, y aún así estaban obligados a luchar por el brebaje hasta que el recipiente estuviese vacío. Oyó como algunos de los rezos eran interrumpidos por estertores o sonidos de placer. Algunas de las personas fuera del círculo se estaban tocando a sí mismas, otras a quienes tenían al lado. También oía pasos pesados, enormes, eran pezuñas. Estaba seguro de ello. Era una bestia enorme que caminaba alrededor de ellos, los acosaba con la mirada, respiraba sobre sus nucas. Esto no había sido mencionado por el sacerdote, solo le había dicho que siguiese las reglas dadas a toda costa. Ambos sentían la tentación de elevar la mirada y ver de qué se trataba, por más que les aterraba que sus ojos humanos no estuviesen listos para una experiencia como tal.
¿Qué tal si el solo recibir la imagen de la bestia directo al cerebro resultaba en que sus anatomías se volteasen de dentro hacia afuera como calcetines? En un momento sintió a la mujer levantarse. Sí, supuso que ella se había rendido, que había dejado de beber para ver de frente a la enorme criatura de la cual podía sentir el calor sobre su espalda. Tenía el camino libre. Se podía beber el resto del brebaje. Pero no. La mujer se había levantado a hacer otra cosa y lo descubrió al sentir una fuerte patada en las costillas. Luego, una vez boca arriba en el suelo, un talonazo en la nariz, la cual se rompió y comenzó a sangrar. La señorita Aida elevó el bol sobre su cabeza y se acabó la bebida. Luego quebró su voz con un grito de furia. Evidentemente, lo que había tomado la estaba afectando de algún modo. Él cerró los ojos. Aún temía toparse con la bestia, y fue allí, al esconderse tras sus párpados, que sintió la bebida apoderarse de él. Era como si de su estómago una sensación similar a erizos corriendo por sus venas se apoderara de él. Cada célula de su cuerpo estaba siendo apuñalada por un alfiler. Él no lo veía, obviamente, para nada, pero sí podía visualizarlo. Y no solo eso, había perdido la batalla. Por ende, no le tocaba matar al oponente rompiéndole el cráneo. En cambio, era ella quien debía cumplir con su tarea, pero tenía una pregunta antes de aceptar su destino. ¿Cuál había sido el deseo de la mujer? La sintió ponérsela encima y empezar a moverse. Al parecer, a él la bebida le había provocado una erección y ella estaba sacando provecho de ello. Miró a su alrededor. Nadie los observaba. Todos estaban haciendo otra cosa, ya sea masturbándose o teniendo sexo con los demás. Ella tampoco lo veía. La mujer tenía la mirada perdida hacia el techo. Pero aún así lo sabía. Alguien lo estaba observando. Alguien tenía sus ojos depositados en él. Esa mirada lo estaba quemando como el fuego más fuerte que pudiese sentir. Sus tripas hervían. Se creía incapaz de sobrevivir a tal dolor, pero aún así allí estaba, recibiendo el golpe neurológico que era esa mirada. Lo acosaba y lo hacía sentir vergüenza. Vergüenza de estar desnudo, de haber caído tan bajo como para aceptar el matar a alguien con tal de quitarse de encima un mal físico, solo para continuar con su miserable vida. ¿Era Dios? ¿Acaso era este juzgándolo en sus últimos segundos de vida? Eso quería creer, y eso le habría convenido. Solo tragarse aquella mentira y cerrar los ojos. Quizás esperar que las sustancias abandonasen su cuerpo y vivir los pocos días que le quedaban, pero no fue así. Se tentó a mirar los pechos de Aida, pero terminó descubriendo de dónde venía aquel sentimiento de acoso. Por encima del hombro izquierdo de la mujer lo veía. Era una oscura sombra con la forma abominable que le daba más tamaño que el que aparentaba a simple vista. No llegaba a distinguir los rasgos. No sabía dónde estaban los ojos, la boca, la nariz, dónde iniciaba una arruga y terminaba la otra, qué era una pupila o qué era un reflejo de la luz de las velas sobre la piel. Una vez que lo vio, pasó algo mucho peor de lo que esperaba. Sus órganos no salieron de su cuerpo, no murió del shock ni explotó su cerebro. No, algo mucho peor siguió, una condena más larga que una muerte dolorosa. Con el pasar de las horas, tras vómitos y dolorosa diarrea, la sustancia abandonó su cuerpo. Con el pasar de los días, pudieron operarle el tumor. Y así, en un par de semanas, llegó su horrible condena tras ver a la bestia fijamente, tras haber cruzado miradas. Tuvo que vivir con ello.